El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, todos los personajes. En Colmundo Radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Escúchanos en el Real Audio en www.colmundoradio.com.co. Bienvenido. Buenas tardes, grato contar con su compañía esta hora después de la 1. Arrancamos hoy a la 1:07 en Colmundo Radio 1040M en Bogotá, el gran debate con Adolfo Beck. Tema del día: las organizaciones sociales y la protesta del próximo lunes. Antes de presentar a los invitados, quiero rendir un homenaje y felicitar al director de noticias de Colmundo Radio, Francisco, el gran maestro del periodismo, Francisco Tulande, por el lanzamiento de su nuevo libro, La paz de un hilo en Caracas. Para enfrentar este tema hay que conocer la letra menuda, no solo del actual proceso, lo que pasó en Caracas, lo que pasó en Tlaxcala, la parte humana de las personas que están negociando. Todo esto queda registrado en el libro de Francisco Tulande. Es de obligatorio casi lectura, no solo para los negociadores, todos los que están comprometidos, todos los colombianos comprometidos con el proceso de paz. Hay que conocer los antecedentes de la actual cita en La Habana. Y eso lo registra muy bien Francisco Tulande con la experiencia de Caracas, un periodista, un reportero, un hombre que sí ha estado metido en la guerra, no en sentido figurado. Hay que quitarle las comillas a esa frase cuando se habla de Francisco Tulande. Así que felicitaciones. La paz de un hilo en Caracas, de Publimundo. Invitados en el gran debate con Adolfo Beck. Quiero saludar a Alberto Vanegas del Comité Ejecutivo de la CUT. Bienvenido. Muy buenas tardes, Adolfo, y a toda la mesa de trabajo, a los radioescuchas del gran debate. ¿Qué es lo que tenemos este 19? Paro nacional, tenemos jornada de protesta. Porque sí, eso en el lenguaje tiene sus diferencias. Sí, no, más de 50 organizaciones sociales y políticas hemos coordinado, acordado una gran movilización nacional que significa el paro en unos importantes sectores. El sector agrario, la mesa de interlocución agraria, diferentes organizaciones han presentado un pliego al gobierno de Santos. El sector de la salud, todos conocemos la crisis que vive el sector salud, ha acordado ANTOC, SINDES, la Alianza Social por la Salud, la ANSA, han determinado un paro indefinido del sector salud, de los hospitales, pero no solamente públicos, también los privados, porque están quebrando porque las EPS no les están pagando. Entonces tenemos también paro del transporte, pues ante el acumulo, se acumulan los problemas sociales, económicos, la crisis social que vive el país, entonces no le ha quedado otro camino a los campesinos, a los trabajadores de la salud, a los transportadores, sino irse a un paro indefinido, y en eso todo el movimiento sindical, el Comando Nacional Unitario, la Confederación de Pensionados y las diferentes organizaciones sociales y políticas de oposición a las políticas neoliberales, hemos acordado esta gran jornada que arranca el próximo 19, el lunes, arranca la movilización agraria y de todos los sectores. Bienvenido, Alberto Vanegas de la CUS. Mi saludo a Carlos Vázquez de la CGT. Buenas tardes para todos los radioescuchas, para la mesa de trabajo. También la CGT, como lo dice el compañero Vanegas, estamos comprometidos con la movilización y todo lo que tiene que ver con esta presión al gobierno por todo lo que viene imponiendo esas políticas neoliberales. Lo mismo que para nosotros como representantes del sector salud, vemos que es acabar la salud. Está pasando una reforma que está peor el remedio que la enfermedad. Entonces también estamos unidos como CGT a esta gran movilización, y el sector salud al cual pertenecemos como Sintrasalud, agremiación de conductores y otras entidades que estamos representando, estamos también en esta gran movilización. Gracias por venir. Cierra la lista de invitados. Ramón Matallana. Bienvenido, Ramón.
Gracias, buenas tardes compañero Adolfo, compañeros de la mesa de trabajo, gracias por este espacio que nos dan. Nosotros como UTRADEC, Unión de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos, estamos también inmersos en esta gran marcha que hacen todas las organizaciones sociales del sector salud, agropecuaria, del transporte, que han anunciado un paro indefinido a partir de... ¿Indefinido? Indefinido. ¿No solo es el 19? Sino unos paros y unas marchas escalonadas. En el caso del sector salud, la tenemos el día martes 20 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Y lo que tiene que ver con el sector salud, como lo dijo el compañero Alberto, es un tema muy crítico, porque si bien es cierto que se aprobó una ley estatutaria, hoy esta ley estatutaria nos da la calidad de salud como derecho fundamental, pero queda algo ligado a lo que tiene que ver con el marco de sostenibilidad. Ya vamos tema por tema. Pero cabe la anécdota para iniciar este debate, este diálogo con las organizaciones sociales. En el momento en que se define la hora cero del paro, los sindicatos, los organizadores no miran el calendario. Entonces se fija la jornada de protesta para el 19 de agosto. Resulta que el 19 de agosto es día festivo en Colombia. Esa sí es terrible, Jornada de protesta, un día festivo. Toca explicarle a Adolfo que los trabajadores no descansamos ni los fines de semana. Porque pero eso ya es una salida. No, los campesinos, sí. Es que este es un paro agrario. Y es que venimos de que en Colombia se ha venido incrementando la movilización y la protesta social. Acabamos de vivir un paro de 50 días en el Catatumbo. Y son los campesinos, son los paperos, los lecheros, por los efectos de los tratados de libre comercio, es que hoy la producción nacional está entrando en quiebra. O sea, los pequeños productores están quedando sin salida de sus productos. ¿Y quién sostiene los alimentos de las ciudades? Pues los campesinos. Y esa experiencia del Catatumbo, el gobierno nacional, como no ha sabido entrar a dialogar y atender esas peticiones de las organizaciones campesinas, hoy ya no es el paro del Catatumbo, es el paro nacional agrario de todos los sectores de caficultores, paperos, lecheros, campesino, el pequeño productor. En todo el país vamos a encontrar movilizaciones en el Cauca, en Santander, en Putumayo, en todos los departamentos, y por eso pues los campesinos salen desde el día del mercado, que es el día domingo, arrancan su marcha. Esa es una explicación adicional, pero originalmente sí se presentó un error. Tiene que reconocerlo, que se presentó un error cuando se escoge la fecha del 19 de agosto. Pero bueno, la protesta social está en la Constitución. Bienvenida a la protesta social. Pero ¿cómo blindar este tipo de ejercicios para que los violentos no saquen su tajada? Es que el palo no está para hacer cucharas, el palo no está para cucharas, como señalaba nuestros abuelos. Sí, la pobreza... No, pero es que ¿cómo blindar? Llevamos 40, 50 años de pobreza. Pero bienvenida. En este momento a todo el pueblo colombiano lo está afectando, a la clase alta, a la clase media, a la clase baja. Entonces, en este momento es muy difícil que las organizaciones sindicales blindemos, porque hay mucho inconformismo. En eso también se unen muchas fuerzas que es muy difícil que las organizaciones sindicales lleguen a detectar ese... Muy complicado lo que me acaba de señalar, muy complicado. No está blindada la protesta contra los violentos. Blindada sí está. Pero venga, explico. Déjanos explicar. Pero un momentico. Déjanos explicar. Las palabras. Espere, por eso. Entonces déjanos explicar, Adolfo. Carlos Vázquez. Es lo siguiente. El cúmulo de problemas sociales de este país, donde hoy encontramos que la salud, los derechos sociales de la población, cerca de 25 millones de colombianos están en la pobreza. Y nos hemos acostumbrado. Ese problema está oculto. ¿Y eso es de hoy? ¿Eso es nuevo? No, eso es de 40, muchos ¿Eso años. ¿Eso del actual gobierno? Es estructural. Ese es un problema estructural. Pero lo ha profundizado 20 años de neoliberalismo. Y este gobierno es un ejemplo de neoliberalismo. Ustedes pueden encontrar que no hemos podido mejorar las condiciones salariales, la flexibilidad laboral. Hoy los trabajadores están trabajando a minutos, ni siquiera contratos de 3 meses. Hoy la gente vive en la informalidad o no tienen trabajo. Entonces, esos problemas se han acumulado y, lógicamente, que los trabajadores organizados tenemos que hacerle conocer al país, a la población, porque no podemos sumirnos en derechos a la salud, a la educación y sin trabajo, guardar silencio ante esa pobreza. Y la forma de ese paro es movilizarnos pacíficamente
porque hay que señalar, es una organización, más de 50 organizaciones sociales y políticas estamos convocando en esta jornada de paro, siempre lo hemos hecho, de cara al país, tenemos nuestras personerías jurídicas, o sea, de cara al país convocamos nuestras movilizaciones pacíficas. Otros de que el país vive en conflicto y por eso también estamos interesados en la paz, en que se solucione el conflicto armado y social que hay en este país, pero de paso no podemos entonces cruzarnos de brazos los trabajadores a que nos sigan arrebatando los derechos. Un segundo, usted toca el tema de la paz, pero este tipo de acciones no debilita el diálogo que se desarrolla en La Habana. Al contrario, necesitamos una sociedad activa, movilizada por los derechos, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la paz. Es que el derecho a la paz también es un derecho constitucional que hay que ganar en este país. Hay que derrotar a los guerreristas, hay que derrotar a los violentos. ¿Y cómo los derrotamos? Con una movilización democrática de toda la población. ¿Derrotar a los guerreristas significa derrotar a la guerrilla? Significa terminar el conflicto, que creo por eso apoyamos los diálogos, que hay que terminar el conflicto. Hay que hacer el diálogo social, porque es que con el diálogo social y la movilización pacífica es que se pueden resolver los problemas, que es lo que este gobierno no ha querido entender y por eso es que se le está acrecentando todo este problema que tiene de movilizaciones. ¿Y por qué señala usted en forma particular al actual gobierno? Porque cuando el profesor Alberto Vanegas reconoce que es un problema heredado. Pero continuista este gobierno. Claro, Ramón Madea. Efectivamente, estas manifestaciones es el resultado del inconformismo de la sociedad. Y en el caso de las marchas, que es la protesta constitucional, no podemos nosotros a veces impedir a otros sectores que nosotros, y muchas veces como centrales obreras, desconocemos quién se puede adherir de un momento a otro en las marchas. Entonces eso también genera que nosotros tenemos que estar preparados, pero la marcha que nosotros convocamos como centrales obreras, como CUD, como CTC y como CGT, son marchas pacíficas en protesta de todas estas desigualdades que realmente sí vienen de tiempo atrás a solucionar. Por ejemplo, si ahorita cuando toquemos el tema de la salud es un tema que nos compete a todos los colombianos. Si se habla de marchas pacíficas, ¿por qué hay presencia de los violentos en este tipo de marchas? No, eso también es provocaciones que nosotros rechazamos, pero lo que hay que señalar es que a veces salir en Colombia a movilización, a marcha, a las plazas públicas, salir a las carreteras, a veces existen también una actitud del Estado de no mirar las causas que generan y dialogar previamente. Todos estos temas podrían haber sido solucionados si hubiera una disposición de diálogo del gobierno nacional, pero el gobierno nacional lo que hace ante los conflictos, nosotros tenemos huelgas, hoy en Drummond tenemos huelga en Reficar, en refinería, más de 10.000 trabajadores en la refinería de Cartagena, y los empresarios y el gobierno nacional tiene una cultura antisindical, de no sentarse a atender los pliegos de peticiones de los trabajadores, y lo que deciden es enviarnos a las carpas allí de las huelgas, al ESMAD, a la fuerza pública, y ahí tenemos la experiencia del Catatumbo. Después de 5 años de discusión de cómo atender el tema agrario, en el Catatumbo lo que se decide en último momento es mandar el ejército, mandar el ESMAD, y lo que generaron fue casi una guerra civil, donde se presentó el uso excesivo de la fuerza, y en últimas el reclamo de los campesinos se terminó en que el ejército disparó, hizo uso, como lo hizo Naciones Unidas, que lo señaló, y terminaron 4 campesinos asesinados haciendo uso del derecho a la protesta social. Entonces, esas violaciones a los derechos humanos, cuando hablamos de violencia, a reclamar tierra, no puede ser que por usted reclamar la tierra lo asesinen. Eso es violencia. Entonces, hay que dar una discusión nacional de cómo vamos a resolver los conflictos sociales en este país. ¿No es una etapa superada? No, están en mesa. Después de 50 días, el gobierno nacional entendió que tenía que sentarse a dialogar, a solucionar las peticiones de los campesinos del Catatumbo. Pero después de 50 días hubo 62 judicializados, más de 100 heridos de campesinos de la fuerza pública y todas unas violaciones a los derechos humanos que se hubieran podido evitar si no se hubiera atendido el diálogo previo y no llegar a hacer represión. Porque es que hoy existe una ley de seguridad ciudadana, de pronto es del gobierno de Santos. La ley de seguridad ciudadana, cualquiera de nosotros, los sindicalistas, los campesinos, los estudiantes que salimos en marcha pacífica, podemos ser detenidos, judicializados y aplicarnos penas de 24 a 48 meses de cárcel por salir a pedir justicia, porque no haya impunidad, porque haya respeto al derecho a la vida, porque haya derecho a la educación gratuita, a que las personas no se mueran en el paseo de la muerte en los hospitales. Podemos terminar los líderes sociales en la cárcel. Y si el diálogo es la salida
y ante la coyuntura que vive el país, ¿por qué no sentarse a dialogar hoy viernes? Sí, nosotros nombramos una comisión del paro agrario, 40 líderes de la mesa de interlocución agraria, están dispuestos a sentarse a discutir con el Ministerio de la Agricultura, con el Presidente de la República, cómo darle solución al pliego de las organizaciones campesinas. Nosotros, si el gobierno se sienta, podemos hasta discutir lo del paro, pero el gobierno no ha querido sentarse. Me da la impresión, escúchame que lo interrumpa, me da la impresión que al gobierno al gobierno Santos, le midieron el aceite en el primer paro cafetero. Entregó demasiado, entonces y ahora están... No, es que las centrales obreras siempre se ha promulgado el diálogo social y se le ha pedido al gobierno que se siente a dialogar en los diferentes problemas que competen al país. Tenemos desde el sector salud, por ejemplo. Están discutiendo una reforma que no ha sido concertada con las centrales obreras y quieren montar un nuevo sistema que perjudica tanto al pueblo colombiano como a los mismos trabajadores. Hoy, por ejemplo, citaron una reunión en vísperas de que se convoca una movilización 2 días antes, porque no se había convocado mucho tiempo atrás que había la oportunidad de que el gobierno hiciera eso. Entonces no es sobre la marcha. Pero está el espacio, hay tiempo. Vamos a buscar espacios, vamos a buscar efectivamente estamos buscando ese espacio y queremos que se hagan mesas por sectores para poder buscar unos acuerdos, unas formas que cumplan la ley y los acuerdos. El caso de los transportadores, hubo un acuerdo para los fletes. Esa es la noticia. Existe la posibilidad de abortar la protesta de... entrar a atender las peticiones de los sectores sociales. Es que efectivamente los gobiernos se han acostumbrado a que si no es con marchas y con la presión del pueblo, entonces no se sienta a negociar, y eso ya es una costumbre. Eso sí, como lo dijo nuestro compañero anteriormente, eso viene de tiempo atrás. Toca, aunque si escuchamos al ministro de Trabajo en sus intervenciones anoche y esta mañana por los diferentes medios de noticias, ha dicho que los servicios públicos no se pueden parar los servicios. Eso lo dice la Constitución. Lo dice la Constitución, pero cuando han dicho los servicios públicos hay que darles presupuesto, cuando en el caso de la salud estamos trabajando los funcionarios con las uñas. Ahora nos quieren impartir un régimen especial para las empresas sociales del Estado exclusivamente, donde uno se pone a analizar el capítulo 8 de la ley ordinaria de salud, la que se va a discutir, y entonces es prácticamente como legalizar esa tercerización que hay en el sector salud. A nosotros nos parece absurdo. No es que los sindicatos nos estemos oponiendo a que haya una formalización del empleo, al contrario, por la presión y por todo lo que ha hecho las centrales obreras, es que nosotros hemos pedido que se laboricen 250.000 empleos que hay todos tercerizados. Entonces ahora salen a decir en la Luciérnaga un compañero ahí que nosotros estamos impidiendo eso. No estamos impidiendo, nosotros hemos venido diciendo no a la tercerización. Nosotros nunca estamos en contra de los contratistas, estamos en contra del sistema como lo están contratando, compañero. Entonces, ¿qué puede pasar el lunes con el servicio de salud? Pues va a haber protestas nacionales, ANTOC, SINDES, los compañeros de la CGT, todo el sector salud, hasta lo que les comentaba, hospitales privados, en la medida en que hay una quiebra del sistema, porque aquí las ganancias, los porcentajes se quedan en las EPS y los usuarios no se les da los medicamentos, no se les da la cita, uno encuentra largas filas en todos estos servicios médicos y entonces los usuarios y los trabajadores de la salud que están subcontratados y tercerizados con bajos salarios, los médicos, usted puede saber cuál es el panorama. Hoy los médicos casi que el dueño de la empresa le dice cuándo se puede autorizar una cita de especialista, cuándo se puede dar los medicamentos genéricos. Entonces, esa crisis, porque si algo tiene recursos, es el sector salud. Lo que pasa es que todos los recursos se están volviendo un negocio, una mercancía, y no se atiende el derecho a la salud. Entonces todo el pueblo colombiano enfermo, con dificultades de desatención, en una situación de que se puede usted morir en un hospital porque no tienen los recursos básicos para atender a los usuarios. Entonces, por eso los trabajadores, viendo que están quebrando, que nos están despidiendo de los hospitales, pues no nos queda otra alternativa que el paro y la protesta. ¿Eso significa que no vamos a contar con servicios de salud en Colombia? No, las urgencias, nosotros los trabajadores tenemos planes de contingencia, y nosotros priorizamos el derecho a la vida y vamos a atender las urgencias, pero ya los otros servicios tiene que ser el gobierno el que responda, porque así
estén funcionando, pero no los atienden, no hay citas. Entonces, ¿para qué decir que funciona algo que no está funcionando? Entonces por eso hay que ponerlo a la cara del público, que se conozca la realidad de la quiebra, o de cuánto demora una persona pidiendo una cita. Es que hay que ver, o con el carnet lo atienden. Aquí usted tiene un carnet, pero el hecho de tener carnet no quiere decir que lo atienda. Y es que el problema no es solamente de los trabajadores, el problema es del pueblo en general, porque es el que está sufriendo las consecuencias. Y aparte de eso es que las mismas EPS están quebraron el sistema porque no le pagan. No le pagan los hospitales. No le pagan los hospitales. Entonces vamos sector por sector de la jornada de protesta del lunes. Tenemos la salud. Sí. Tenemos el transporte. Sí, señor. O sea que si uno se va de puente, queda frikis, como dicen los muchachos. No, eso es que esta movilización estamos llamando a la solidaridad. No, momento. Nosotros, los maestros, van a entrar en solidaridad con todos los sectores. Pero si uno se va de puente... Nosotros, vea, va a haber formas organizadas de hacer la protesta. Organizada significa que uno que tiene que... va a haber turnos, o sea, mecanismos, va a haber un manejo a la situación. Pero el servicio intermunicipal... Pero ¿qué es prioritario? ¿Qué es prioritario? No me aclara, un puente, ¿qué es prioritario? ¿La salud, el derecho a la salud y a la educación, el derecho al trabajo o un puente? Y es que la protesta se está convocando, y es indefinido, claro, y se está convocando no con bloqueos ni nada de esta cuestión. Es una protesta nacional en la cual todo el mundo tiene que salir a protestar por todas estas inoperancia del gobierno en resolver los diferentes problemas. Toca unirnos alguna vez en la vida. Generalmente cuando camioneros también. Todos. No, ¿cómo que todos? Sí, todos los transportadores, todos los sectores, unos entran a paro y el resto, la central, estamos convocando a solidaridad con esos sectores en conflicto. Y generalmente cuando hay estas protestas siempre hay servicios escalonados. En el caso de la salud nosotros no vamos a parar lógicamente las urgencias ni admisiones de maternas, etcétera. Pero sí vamos a parar lo que tiene que ver con medicina programada, con cita, con consulta ya programada, vamos a cerrar las agendas. Pero eso afecta a la salud del pueblo colombiano. Por cierto que no hay agendas, por cierto que es que... el problema es más de fondo. Para el martes. El problema es más de fondo. No, pero no. El problema es que no hay derecho a la salud en este país. No, pero si tengo una cita para el martes, la reprogramamos. ¿Cómo que la reprogramamos? Ahora tiene uno que reprogramar es con los sindicatos. La calza, claro, con los trabajadores. ¿Quién le calza a usted los dientes? Claro. El trabajador. Entonces tengo que reprogramar es con los sindicatos. Ya no se pide la cita en la CPS. No, con los CPS tampoco la están dando. Además que no hay camioneros, salud. Cafeteros, agricultores, mineros, todos. El minero viene de hace rato. Esto es un conflicto de una explosión social de inconformidad. Es una explosión social y hay que reconocerla. Y es mejor reconocerla que taparla a bolillo y a gases lacrimógenos. El gobierno debe reconocer que esto se debe buscar un diálogo con los sectores en conflicto. Eso no se puede desbordar. No, nosotros aspiramos que toda la movilización lleve a solucionar las peticiones, a que se solucionen las peticiones. Y que el gobierno entienda que la solución está en el diálogo. Y el diálogo, como hace un diálogo en La Habana... Más cerca el micrófono. Como debe hacer un diálogo que lo está haciendo en La Habana, ¿por qué no lo hace aquí con todos los las organizaciones sociales, claro? Y con los trabajadores y de cara al país, que es lo que se está buscando en esta clase de movilización? Propuesta que haya justicia social. Que un problema de 50, de 60 años, de 40 años... Hay que buscarle salida. ¿En un día? No, llevamos muchos años en este proceso y es un problema de todos los colombianos, exactamente. Es que la democracia es una discusión de todos los colombianos, que necesitamos que todos los colombianos se involucren en la solución de los problemas. Bienvenida a la protesta pacífica. Hay que rechazar la violencia. Claro, y rechazamos la violencia. Y la rechazamos. Hay que rechazar la violencia y hay que blindar este tipo de protestas. Contra que no se mezcle. Va a ser organizada. Nosotros el martes, aquí en Bogotá, vamos a movilizar el sector salud, los educadores, los empleados públicos. Lunes, martes. Claro, el martes es escalonado, el compañero lo ha dicho. El martes estaremos desde la Plaza de Toros a la Plaza de Bolívar en el caso de Bogotá, porque va a ser en todas las capitales. Vamos a movilizarnos sector salud, el sector de los educadores, también los campesinos acá del Sumapaz, de todas estas regiones también se van a vincular. Entonces, eso va a ser organizado. Aquí hemos llenado la plaza con 300.000 colombianos y no ha pasado nada. Bueno, ¿cómo me preparo? Ahí con el respeto y con las garantías. ¿Cómo me preparo como ciudadano común y corriente? Primero, no me voy de puente. No, va a haber posibilidad de que la gente tenga su descanso, es el derecho a su sábado y dominical. Segundo, el lunes no saco el carro.
No, el lunes en los sectores agrarios van a salir los campesinos que no tienen carro, es que los campesinos no tienen carro. No, pero el servicio Ellos van con de mochila al hombro. transporte, buses, No, ya los camioneros que se han comprometido en el paro porque no les han cumplido los acuerdos, pues van a empezar a parar los carros, los camiones. Eso significa que el gobierno, el Ministerio de Transporte debe sentarse a la mesa a solucionar ese problema, porque cumpla el tema de los fletes. Porque la realidad es que usted mover un carro con un conductor que no le pagan salario, porque es que es a lo que resulte, al rebusque, a mover un camión donde tiene que pagar una gasolina, un combustible de 8.500 o el diésel a 8.170 y moverse hasta Cartagena pagándole unos fletes de hambre. Entonces el sector transportista, usted mismo se puede dar cuenta con las vías, que cierran las vías porque no las han terminado. Aquí solo en la vía Bogotá hacia Buenaventura y Girardot, esa vía, ¿cuánto llevan para terminar esa doble calzada? Entonces, el tema de las vías, de los fletes, los costos, y el pobre conductor, el transportador, asumiendo todos estos costos, y el gobierno nacional incumpliéndole los acuerdos. bueno, sintetizando, el calendario de los sindicatos y de las organizaciones sociales no tiene resaltado los lunes festivos en Colombia. Jornada de Hay que protesta. luchar toda la vida por los derechos. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Adolfo B. En Twitter, @El Gran Debate. ¿Qué hubo, Juanchito? ¿Qué anda haciendo, hermano? No, hermano, acá buscando en el periódico el anuncio de mi negocio. No, hermano, pero no pierda el tiempo. En Colmundo Radio pautan los mejores. ¿Y cómo hago para pautar ahí? Escuche lo siguiente, hermano. Los mejores productos, servicios, posicionamiento de marca y pauta. Colmundo Radio, la solución efectiva para su negocio. Venda más e invierta menos. Escuche su marca y su producto en Colmundo Radio. Contáctate con nuestro departamento comercial. Informes 548-3535 o al 217-9220 extensión 110. Colmundo Radio. Sintonícenos a través de nuestro sitio en internet www.colmundoradio.com.co y entérese de todos los acontecimientos nacionales e internacionales. Colmundo Noticias Colombia. Todas las noticias, todo el tiempo. El Gran Debate con Adolfo Beck. Porque los temas más cruciales de la actualidad tienen diferentes puntos de vista. Los personajes. Victoriano, ¿por qué no se despide invitando en su lengua a los oyentes que sigan en Colmundo Radio en el Gran Debate con Adolfo Beck? El análisis, las voces, están sobre la mesa. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. A través de los 1040 de Colmundo Radio. Y en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Síguenos en televisión todos los martes de 9 a 9:30 de la noche en Teleamiga Internacional. Programas diferentes. Estamos en el Gran Debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio, 1040 AM en Bogotá. Tema del programa, las organizaciones sociales y la jornada de protesta del próximo 19. No solo 19, sino que vamos en 20, 21. Partimos del 19. ¿Cómo que partimos del 19? Empezamos a la hora cero el 19. ¿Hasta cuándo? Indefinido hasta que logremos un diálogo, una negociación con el gobierno en los diferentes temas, en las diferentes problemáticas. Entonces vamos a tener un país paralizado por varios días. No, nosotros aspiramos a que, es que esta movilización es una forma nacional, es lograr que los temas fundamentales de este país se pongan en discusión, que los medios de comunicación no desvíen, porque a veces los medios de comunicación desinforman. Entonces necesitamos que se cuente la realidad de este país. Si eso es paralizar el país, pues eso ya es responsabilidad del gobierno, del Estado. Es que el Estado tiene que atender los problemas y las reclamaciones de los ciudadanos. Y esa es su obligación constitucional, atender las necesidades y peticiones de la población. ¿Bloqueos en las carreteras no es paralizar el país? Pues 5.000 o 10.000 campesinos moviéndose por los caminos y carreteras de este país, eso es democracia, eso es movilización, derecho a la protesta, pero también lógico que al movilizarse las masas, somos 45, ustedes imaginan 45 millones de colombianos reclamando que se acabe
baje la impunidad, que haya trabajo, que haya educación, salud, que construyamos un país para todos. Ese país lo soñamos, y entonces no creo que eso sea un problema, soñar un país mejor. ¿Y si se afecta la productividad? No, es que ya está afectada, los paperos, los lecheros están quebrando, los industriales. En este país todo es importado. El arroz, el plátano, el aguacate es importado. Entonces el campesino no tiene trabajo. Entonces dejamos morir de hambre a nuestros campesinos. No, tenemos que darle oportunidad a nuestros campesinos. Y ese es el clamor, por eso es el paro agrario. Porque están reemplazando a nuestros campesinos con importaciones de toneladas de pollo, de todo, de pescado, de atún, de trigo, de maíz, de zapatos a 10 todo de pesos zapatos de la China, todo es de extranjero. Entonces todo eso, entonces ¿qué tenemos? ¿Que quebrar a nuestro trabajador, a nuestros campesinos? No, tenemos que pensar en el trabajo nacional. Cuando se baja la productividad, ¿quién pierde? Es que ya le queda al gobierno que a raíz de esta clase de protestas llame al diálogo social para tratar de solucionar toda esta clase de problemas que viene generando. Esos tratados de libre comercio, cuando entren de fondo, va a ser calamitosa. Ya lo vivimos. Ya lo hemos cuando vivido, los tratados, cuando Gaviria hizo esa apertura económica que generó que importáramos 10 millones de toneladas de alimentos. Y este es el escenario que plantea hoy la apertura de Santos. Es llevar a importar, estamos importando café. Estamos importando plátano, arroz. Y entonces, cuando éramos productores, cuando hay una vocación agrícola, un país tan hermoso, con toda esta región, entonces lo que necesitamos es que se le dé la oportunidad al campesino, se le devuelva la tierra. Porque hoy, ¿quién es el que está comprando? Las multinacionales, adueñándose de extensiones en el Guaviare. Hoy le tocó renunciar al embajador de Colombia en Estados Unidos, porque estaba ayudando a que el ingenio allá, me parece que Manuelita, el ingenio azucarero, vendiéndole a estas multinacionales miles de hectáreas, 5.000, 10.000, 20.000 hectáreas a los monopolios, y en ese sentido no están generando la pequeña producción, porque el que produce los tomates, el mango, esos productos es el campesino, y a ese se le está abandonando. Por eso están saliendo a las carreteras, porque está abandonado el campesino. Alberto Aner. Ramón Matallana, ¿cuál es la hoja de ruta de la protesta? La hoja de ruta es empezar el día Lunes 19. Somos solidarios con todas las organizaciones sociales aquí en el sector de la salud de Bogotá, porque nosotros venimos de las 22 empresas sociales del Estado que hoy tenemos un problema, aparte de que no tenemos recursos para trabajar. Las EPS, de las poquitas que existieron y la que queda, le deben en total 360 mil millones de pesos a las empresas sociales del Estado, y en ese sentido nosotros vamos al paro. Vamos a partir del día martes 20 a las 9 de la mañana, estamos convocando a la solidaridad a todas las otras instituciones para que nos colaboren. Esa es la hoja de ruta. A ver, señor Vázquez. La participación de la CGT. La participación... Se acerca al micrófono, por favor. La participación está en el Comando Nacional Unitario, de la cual tiene ya todo programado, y es la solidaridad también, y la convocatoria es que es una marcha pacífica. No estamos tampoco con los bloqueos, no estamos con que haya violencia, sino que todo sea pacífico y que el gobierno entienda de una vez por todas que con el diálogo social es que se construye país. Están unidos las centrales obreras en todo este tema. En el Comando Nacional. Para nadie es un secreto que hay división. No, pero ahorita estamos en el Comando Nacional, que son normales en toda organización, pero el Comando Nacional Unitario está unificado. No, si hay división. Eso de camuflarla con discusiones, como cuando uno se separa la mujer. No, discusiones normales, sí. Seguimos caminando. No, tenemos un comunicado que sacaron conjunto las organizaciones sociales, en el cual estuvo presente la CUD, la CTC y la CGT, que se reunieron el día 14. Los pensionados también. Claro, porque ellos son súper afectados por la salud. Son más de 50 organizaciones. Y los desempleados de este país también van a... ¿Qué organización cubre a los desempleados de este país? Nosotros tenemos los informales dentro de nuestra estructura sindical.
hay un espacio para todo el que se llama la economía, el rebusque de la informalidad. Nosotros estamos dando alternativas para que ellos se vinculen y se organicen en sindicatos, y por eso los trabajadores, como el caso del Restrepo o los del calzado, muchos sectores que están en sindicatos en las plazas de mercado. Nosotros tenemos sindicatos en las plazas de mercado. Entonces, esos sectores... Estoy hablando sí, de los desempleados. Y los desempleados, es que los desempleados aquí en Colombia, el DANE dice que tener trabajo es el que labora 2 horas a la semana. Ese ya es trabajador. Y nosotros tenemos cientos de desempleados que tienen que resolver con horas, 1 hora, 1 día a la semana, labora 1 día a la semana. Ese es un trabajo de mala calidad, es un trabajo de mala calidad, pero eso es lo que nosotros planteamos, porque tampoco podemos sentenciar a que no tenga ningún ingreso, porque el que no tiene ningún ingreso se muere de hambre. Entonces, por eso nosotros planteamos que esa informalidad, que muchos no tienen un trabajo formal, con contrato, con garantías, con prestación, con salario. Es que en Colombia no se cumple ni siquiera eso de la ley del salario mínimo legal. Usted va a las zonas agrarias y al trabajador, al campesino, le pagan 20.000 pesos a destajo. Pero es que en el sistema de salud estamos viendo lo mismo de la tercerización. No pagan el salario mínimo. Tenemos más del 50% de los 21 millones de colombianos trabajadores no les pagan el salario mínimo. Por eso es que esto es una bomba social, porque hay una situación de injusticia, de precarización en el trabajo, que es normal. Usted va y pone la queja al Ministerio del Trabajo y no pasa nada. Entonces, por eso es que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Yo creo que todos estos paros es porque no se cumple la ley por parte del gobierno nacional. Y en eso está que ni siquiera nos pagan el salario mínimo. Por eso los que tenemos hoy un trabajador de la salud, un maestro, conoce ese problema, se solidariza con ese problema. Claro, y enero en Colmundo Radio, en el gran debate con Adolfo Beck. Los teléfonos de cabina 217-2368 y 548-0409. Estamos en las redes sociales, en Facebook, Adolfo Beck. En Twitter, @el gran debate. Todos los archivos, tanto de radio como de televisión, en el canal YouTube Adolfo Beck. Es que en el sector salud, por ejemplo, si vemos, las plantas de personal son de planta fija con todas las condiciones laborales mínimas. Por OPS, miles de trabajadores. Y trabajadores que están siendo mal remunerados. Porque dice el gobierno que quiere mejorar la relación laboral, pero relación laboral cuando un trabajador tercerizado tiene que pagar de su sueldo, seguridad social, pensiones, AEDP, toda esa serie de situaciones, y va a mirar cuánto le queda de sueldo, y trabajando 12 y 14 horas, están esclavizados. Los trabajadores de la salud en Bogotá están esclavizados. Enfermeras, médicos y toda cuestión, pueden a trabajar todos. 12, 14 horas. Y eso aparte de que, Carlos, vestidos dominicales, y hay mala calidad en el servicio, eso genera mala calidad en el que servicio. los han hecho quedar noches para trabajar, para cumplir unas metas que son imposibles de cumplir. Porque es que ahora les piden metas, que cumplan metas, y son metas imposibles de cumplir, y es una denuncia pública que se debe hacer a través de este medio, de la tercerización y la forma como están explotando y esclavizando a los trabajadores de la salud aquí en Bogotá y en el país en general también, con esos contratos basura que están haciendo. Contratos a 3 meses. ¿Y qué dice el Ministerio de Trabajo? Lo que dice el compañero. Impunidad laboral. Los inspectores de trabajo. No pasa nada. Porque el problema es que dicen que tienen un contrato de prestación de servicio, y el problema es que, como dice el compañero Alberto, les pagan una minchita más del mínimo, pero el trabajador tiene que sacar mensualmente de su bolsillo por anticipado para pagar todo lo que tiene que ver con seguridad social, salud, riesgos laborales, pensiones, dotaciones, y tiene que estar a paz y salvo para poder pasar la cuenta de cobro, y la cuenta de cobro se la pagan a los 15 días. Eso es una explotación, y un ente del Estado como es el sector salud no debería existir esta explotación, porque realmente, y por eso hemos dicho que estamos en la era del esclavo moderno, que se llaman los contratistas. Porque ¿cuánto significa una minchita? 600, salarios de 700.000, salarios de hambre. Correcto. Oyentes en línea. Usted puede vivir con 700.000 pesos. Contratos basura. Para el gobierno, usted deja de ser pobre. ¿Usted se acuerda del debate de Angelino Garzón y el presidente de la República y el de Hacienda? Que el que tenga ingreso de más de 190.000 ya no es pobre. Imagínese con 190.000, pues con casi $1 o $2 diarios, pues no alcanza ni siquiera ni para pagar la vivienda. Y bueno, ¿y con qué come? Tenemos oyentes en línea en Colmundo Radio 1040M en Bogotá, el gran debate con Adolfo Beck. Los teléfonos 217-2368 y 548-0409. Buenas tardes. Aló.
Lo estoy escuchando. Sí, con Hernando Ruiz. Bienvenido, Hernando, su colaboración. Mire, que ya que van a participar o a realizar ese paro, deben de tener en cuenta a las empleadas, claro que en general a las empleadas del servicio, que a veces, digamos, son internas o internos, y llegan y les pagan un mísero sueldo, que porque tienen, según eso, todas las prestaciones, pero según el Ministerio del Trabajo, eso ahí no, o sea, se puede abusar del trabajador, así sea, digamos, las 24 horas del día que le toque trabajar a ese empleado o empleada en un edificio. Entonces, que tengan en cuenta eso, porque es que hay más de uno, por ejemplo, más que todo en los barrios populosos o ya estrato 4 en adelante. Entonces, imagine, ¿usted cree que una pobre señora esclavizada todo el día desde las 5 de la mañana mejor dicho, no se tiene horario porque llegan a las 2, 3 de la mañana los residentes de un edificio? Entonces esa señora tiene que atenderlos y estar en pie al otro día o ese mismo día prácticamente a las 5 de la mañana para volver a recibir el trabajo. Entonces yo creo que eso es muy injusto. Así le paguen 700, 800 mil pesos, eso no es sueldo, porque es un ser humano y ella necesita, y a veces son maltratadas porque si no están, ella tiene que hacer, digamos, sus necesidades fisiológicas, y si no los atienden, entonces los residentes de ese edificio, entonces ya es mal empleado y todo eso. Entonces yo quiero que tengan en cuenta esa parte. Gracias por su colaboración, muy importante. Sí, las centrales, nosotros compartimos lo que denuncia don Hernando Ruiz, la situación de explotación de la mujer trabajadora, el tema de cómo el servicio doméstico, todo esto de empleadas han venido siendo explotadas. Ellos desconocen sus derechos, desconocen que tienen derechos a unas garantías laborales, a tener unos horarios, no pueden ser más de 8 horas. ¿Cuántos siglos llevamos de lucha de los trabajadores para que nos respete lo de los 3/8, el tema de tener derecho a educación, a tener descanso y las 8 horas de trabajo? Y allí a estas empleadas se les desconoce todos esos derechos. Por eso en Colombia nos ha tocado luchar hasta en la Organización Internacional del Trabajo para que se reconozca los convenios del trabajo doméstico. Nosotros llamamos a las mujeres trabajadoras a que se organizan. Esas empleadas de servicios tienen derecho a formar su sindicato. Necesitamos, porque en Colombia es donde menos se permite sindicalización. Aquí nos violentan, nos asesinan y nos impiden fundar sindicatos. Que esas empleadas del servicio en esas situaciones se organicen. Más oyentes en el gran debate con Adolfo Beck, Colmundo Radio 1040 AM en Bogotá, los teléfonos 217-2368 y 548-0409. Buenas tardes. Señor, buenas tardes, caballero. Grato saludarlo. ¿Con quién hablo? Rubén. Rubén, ¿de qué sector me llama? Bogotá. Bienvenido. Sí, señor, mire, también para manifestarnos también con lo del paro de mañana, el lunes, perdón, para unirnos, los que fuimos militares, los que fuimos soldados profesionales, tampoco el gobierno nos tiene en cuenta. Ahorita sale uno con la pensión, es una pensión muy mínima, son 20 años que prácticamente trabaja uno ahí, entonces no estamos de acuerdo tampoco con eso con el gobierno. Gracias por su colaboración. No, pues, gracias por la llamada, es invitarlos a que también se unan a esta movilización, porque este es un modo de presionar al gobierno para que solucione los problemas, porque ya vemos, son generales, no son ni por sectores ni nada de cuestión, sino ya está todo el pueblo colombiano. Entonces invitamos a que la organización se una a esta movilización. Gracias. Más oyentes en Colmundo Radio 1040 AM en Bogotá, el gran debate con Adolfo Beck, los teléfonos 217-2368 y 548-0409. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Grato saludarlo. ¿Con quién hablo? Con Lorenzo Ramírez. Bienvenido, Lorenzo. Su colaboración. Mire, Adolfo, felicitarlo por su programa que deja hablar a la clase trabajadora. A mí sí me gustaría que el sector de la salud, por primera vez en la historia, ojalá que parara en este país. Porque así como la justicia, que no hay justicia en este país, ganan semejantes sueldos tan estrambóticos como los magistrados y los jueces, y cada rato están haciendo paros para que les suban y no hay justicia,
Yo pienso que lo más importante mientras nosotros existimos es la salud, y ojalá que los médicos, los odontólogos paráramos en este país a ver qué hace el gobierno con nosotros. Muy amable. Gracias, Lorenzo, por su comunicación. Sí, efectivamente, en el sector salud lo que nosotros estamos diciendo es que primero la salud del pueblo, porque lo que viene con la ley ordinaria de salud es que nos van a disfrazar las EPS con una cosa que se llama las gestoras de servicios de salud, que va a ser un poquito más digamos maquillados y va a tener las mismas EPS y va a ser la misma EPS, sino que ahora ellos no tienen los recursos, pero entonces cuando ellos van a pagar, ellos son los que deciden. Lo que van a hacer es que van a tener una red de prestadores de servicios de salud, y esa red la va a conformar cada gestor de salud. Entonces ahora va a ser más difícil acceso a una cita médica, sea médico general o médico especialista, o a un examen, a un diagnóstico, va a ser más complicado para el pueblo. Y en eso pues estamos sufriendo también los trabajadores, porque por ende, si no hay instituciones en donde trabajar y poder prestar la salud al pueblo, pues no habrá trabajo que sea real. Sí, no, nosotros agradecemos este llamado, porque es que la vida, es que el tema de la salud es el tema de cómo en Colombia, así usted pague impuestos, así tenga trabajo, se puede morir en un hospital, porque no le mandan los exámenes, no lo atienden, y por eso nosotros creemos que deberíamos rescatar que la salud es un derecho que debería ser gratuito. Yo conocí hospitales públicos gratuitos, hoy son edificios privados, un gran negocio para el sector financiero, pero los médicos ya recetan lo que le permiten. Han perdido hasta la rigurosidad científica, ese compromiso con el derecho a la vida y la salud. ¿Se imagina este pueblo con salud? O sea, que tengan deportistas, ojalá no existiera una sola Caterín Ibargüen, sino que este pueblo tuviera esa capacidad de desarrollar todas sus capacidades, su inteligencia, su productividad, toda su capacidad, que los trabajadores, pero aquí no se valora al trabajador, aquí se le empieza a exprimir, pagar malos salarios y somos desechables. Aquí se habla de que desechables, pero los trabajadores somos los desechables. Eso tiene que acabarse. Termina el gran debate con Adolfo Beck. Tema del día: las organizaciones sociales y la jornada de protesta del próximo lunes. Cierre, señor Vázquez, frase final. Agradeciéndole la invitación e invitando a todo el pueblo colombiano para que se una a esta movilización y marchas en defensa de todos los derechos vulnerados por el gobierno. Carlos Vázquez, de la CGT. Ramón Matallana. Bueno, compañero Adolfo, muchas gracias. Yo debo confesar que es la primera vez que vengo a una participación, un debate de estos muy interesante. Como dijo un compañero, que se escucha a la clase trabajadora. Estamos pidiendo la solidaridad y estamos solidarizados con toda la causa en beneficio de los derechos de todo el pueblo colombiano. Gracias. Alberto Vanegas, sí, de la C. De la CUT. ¿Por qué le estoy cambiando de sí, me quiere cambiar de Central Unitaria de Trabajadores. Comité Ejecutivo de la CUT, sí señor. Sí, no, vamos a hacer unas grandes movilizaciones. Aspiramos que los medios de comunicación nos abran los espacios, como lo está haciendo aquí el gran debate de Adolfo, y que ojalá el gobierno nacional entienda que hay un derecho constitucional, es el derecho a reclamar los derechos, a la protesta social, y que ojalá nos sentemos a dialogar, a solucionar las peticiones, y no veamos que nuestros campesinos sean agredidos por la fuerza pública. Aspiramos a que se respete la protesta social, que es un derecho legítimo. Insisto una vez más, bienvenida a la protesta pacífica. Hay que rechazar la violencia. Sí, estamos de acuerdo, hay que construir un país con paz y justicia social. Gracias. Gracias. En la parte técnica, Eduardo Molano. Feliz puente para todos. A pesar Gracias. de que en el calendario de los sindicatos no Tenemos está el lunes 19 como día festivo. No hay descanso para nosotros.